El marco conceptual es una sección de la tesis de grado o de proyectos de investigación en general, donde los autores definen los conceptos clave y desarrollan las argumentaciones teóricas. Estas les servirán como herramientas para interpretar los resultados que arroje la investigación que se va a llevar a cabo. Normalmente, el marco conceptual se ubica después del planteamiento del problema y de los objetivos generales y específicos. Esto se debe a que el contenido del marco conceptual no es fijo para todas las investigaciones, sino que se adapta a la naturaleza del objeto de estudio y a los objetivos que cada proyecto pretende alcanzar. El marco conceptual se caracteriza por la precisión al momento de definir conceptos y por ir desde lo más amplio, propuestas teóricas, hasta lo más específico, conceptos concretos. Estructura del marco conceptual. Todo marco conceptual debe incluir los antecedentes, la definición de conceptos clave y la perspectiva teórica. Si la naturaleza del objeto de investigación lo requiere, se deben incluir las bases legales. Los antecedentes. Se refiere a aquellas investigaciones relacionadas con nuestro tema que ya se han realizado en el pasado. Revisarlas es fundamental para los autores, pues de allí podrían obtener valiosa información acerca de, por ejemplo, cuáles facetas del objeto de estudio ya han sido suficientemente estudiadas y es conveniente dejar a un lado, o cuáles aproximaciones metodológicas han rendido mejores resultados y cuáles no. Pero la revisión de antecedentes no se limita a las investigaciones. Incluye también libros, artículos, videos, conferencias y cualquier tipo de material existente que pueda resultarnos útil. Los conceptos clave. Los conceptos son herramientas valiosas para aproximarnos cognitivamente a nuestro objeto de investigación, pero lo son solo en la medida en que sean finos, precisos. De otro modo, se convierten en fuentes de ambigüedad y confusión. Por eso, es fundamental que en esta sección del marco conceptual, los investigadores definan con la mayor precisión posible los conceptos claves a través de los cuales se acercan a su problema de estudio. Esto normalmente requiere revisar las definiciones de un concepto que han dado los principales estudiosos en la materia. La perspectiva teórica. Acá podemos estar ante dos casos diferentes. Primero, el objeto del proyecto de investigación consiste en poner a prueba una cierta teoría, con el objetivo de determinar si es correcto o si tiene fallas. En este caso es necesario exponer en el marco conceptual todo lo relacionado con esta teoría, que propone, mediante cuáles razonamientos u observaciones llegó a tales proposiciones, qué debería suceder si la teoría es cierta, qué debería suceder si la teoría no lo es. Segundo, el objeto de la investigación no es una teoría, pero sí requiere de una para saber cómo aproximarse a su tema de estudio. Si este es el caso, los investigadores deben exponer detalladamente la perspectiva teórica que han seleccionado para acercarse a su objeto de estudio y explicar por qué eligieron esta perspectiva en lugar de otras posibles. Las bases legales. En esta sección se menciona la legislación vigente, leyes, reglamentos, normas, decretos que se aplican al objeto de investigación o que forman parte de las condiciones objetivas bajo las cuales se llevará a cabo la investigación. ¿Cómo hacer un marco conceptual paso a paso? Primer paso. Lo primero que se debe hacer es recopilar los antecedentes. Recuerda, esto no solo consiste en investigaciones pasadas vinculadas con tu tema de estudio, sino también en artículos de prensa, libros, videos o cualquier material útil. Segundo paso. A partir de la revisión de antecedentes, determina cuáles son los conceptos clave para tu trabajo de investigación. Ordénalos de los más generales a los más particulares. Tercer paso. Este es el momento de definir tus conceptos clave. Recuerda, acá la precisión es clave. No olvides revisar las definiciones que han dado los expertos en la materia. Cuarto paso. Define tu perspectiva teórica. Explica con detalle cómo es la teoría a la que has decidido acogerte. Subraya sus ventajas, compárala con otras teorías posibles y haz énfasis en las razones por las cuales decidiste dejar a un lado estas últimas. Quinto paso. Cuando tengas bien claro cuáles son tus conceptos clave, sus definiciones y las razones por las cuales elegiste una cierta teoría,
Ya es el momento de sentarte a redactar. Ejemplos de marco conceptual. 1. Marco conceptual de una investigación sobre las causas de la contaminación en México. Índice. Antecedentes. Investigaciones recientes sobre la contaminación en México. Definición de conceptos clave. Contaminación, medio ambiente, emergencia ambiental. Bases legales. La legislación del Estado mexicano en torno al medio ambiente. Perspectivas teóricas. ¿Qué explicaciones se han dado sobre las causas de la contaminación en México? Breve fragmento del marco teórico. En México, la contaminación del ambiente es un problema que viene desde hace siglos. Comenzó con la explotación minera en la época colonial y empeoró gravemente cuando se comenzaron a extraer hidrocarburos. Actualmente, de acuerdo con la Procuraduría General de Protección al Ambiente, Profepa, en México ocurren 550 emergencias ambientales anualmente asociadas con residuos industriales tóxicos. Para los fines de esta investigación, entenderemos contaminación ambiental como la introducción o presencia de sustancias, organismos o formas de energía en ambientes o substratos a los que no pertenecen, o en cantidades superiores a las propias de dichos substratos. Albert, 1995. El marco legal mexicano cuenta con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, diseñada para prevenir la contaminación de las aguas. 2. Marco conceptual de una investigación sobre el impacto económico del COVID-19. Índice. Antecedentes. Un panorama de los estudios estadísticos sobre COVID-19 y economía. Definición de conceptos clave. Intervenciones no farmacológicas. Economías emergentes. Políticas económicas. Pandemia. Bases legales. Revisión comparativa de las acciones ejecutivas emprendidas por los estados para detener la propagación del COVID-19 y su efecto en la economía. Perspectivas teóricas. Hipótesis acerca del negativo impacto de las políticas sanitarias en la productividad económica. Breve fragmento del marco teórico. De acuerdo con el PNUD 2020, una de las maneras en que el COVID-19 impacta negativamente a la economía es a través de las medidas NPI, intervenciones no farmacológicas, por sus siglas en inglés. Entre ellas está las restricciones a las industrias como el turismo y el entretenimiento y el distanciamiento social, que obliga a las personas a trabajar a distancia o no trabajar sencillamente. Estas medidas se amparan en la legislación pública vigente correspondiente a cada país. En esta investigación, nos acogeremos a la definición de Álvarez y Rojas para lo relativo a las NPI. De acuerdo con estos expertos, las NPI son políticas de salud destinadas a mitigar los efectos de la propagación de un nuevo virus cuando las vacunas o medicamentos aún no están disponibles. Consisten en acciones recomendadas al público, o en algunos casos, impuestas por el gobierno que afectan sus hábitos de vida cotidianos.